Bien, buen y bendecido día. Quien les habla, la alumna María Contreras. Y en esta oportunidad, junto a mis compañeros, el señor Nelson Moreno, Ramírez María y Sayago Marco, vamos a estar desarrollando lo que es la unidad 4 de series de tiempo. Sean entonces bienvenidos a lo que es la materia de estadística aplicada en lo que se refiere a la exploración de series de tiempo. Estaremos analizando ciertos puntos de interés como las definiciones de agregado, número de índice, base de un número índice, tipos de índice simple y compuesto, índices de precio, cantidad y valor, ponderados, índices de Laspeyre, Pache y Fisher, prueba de los números índices, cambio de base, empalme y enlazamiento de los números índices. Antes de entrar un poco en los temas de definición de agregados, base de un número, índice número, vamos a estar entonces explicando un poco lo que es las series de tiempo. Las series de tiempo son un tema muy importante dentro de la estadística aplicada porque nos permiten analizar estos datos recopilados a lo largo del tiempo para identificar patrones y predecir valores. El análisis de series de tiempo se basa en identificar componentes que influyen en los datos. Estos componentes son los de tendencia, estacionalidad, ciclo y componentes aleatorios. Entre la tendencia tenemos el movimiento a largo plazo de la serie, puede ser ascendente, descendente o constante. En la estacionalidad tenemos patrones que se repiten a intervalos regulares y pueden ser diario, semanal, mensual o anual. En los ciclos, las fluctuaciones a largo plazo que no son de naturaleza estacional. Y en los componentes aleatorios, las variaciones aleatorias que no se pueden explicar por los otros componentes. Estos métodos de composición son los de descomposición clásica, los métodos de suavización, y entre los métodos de suavización exponencial tenemos los simples, los dobles y los triples. Entonces, ahora sí con la definición de agregado. Un dato agregado es un dato que reúne todos los datos de observaciones o mediciones individuales para todos los elementos de un conjunto o sector, añadiendo o calculando la medida de esos datos individuales. El análisis de datos. Dentro del análisis de datos, la agregación es el proceso de combinar múltiples registros de datos en uno solo, a menudo aplicando una función matemática o estadística a valores de una o varias columnas. Entonces, el agregado es la suma total de datos relacionados y un ejemplo sería la producción total de un bien. Tenemos la definición de números índices. Un número índice es una medida estadística que nos permite evaluar fluctuaciones o variaciones de una o más magnitudes en relación con el tiempo o en el espacio. Su principal función es facilitar la comparación de datos en diferentes periodos o situaciones, utilizando un periodo base como referencia. Los números índices son ampliamente utilizados en economía y en finanzas y nos permiten medir cambios en precios, cantidades y otros indicadores económicos, facilitando así la identificación de tendencias y la toma de decisiones basadas en datos históricos. Allí tenemos una fórmula básica que nos permite calcular el número de índice. La definición de base de un número. La base de un número índice, también conocida como periodo base, se refiere al periodo específico que se utiliza como referencia para calcular el número de índice. La elección de esta base es crucial ya que debe ser un periodo representativo que refleja adecuadamente la evolución de la variable que se está estudiando. Esto asegura que las comparaciones realizadas a través de los números índices sean significativos y útiles para el análisis. Por ejemplo, si se está analizando el precio de un producto a lo largo del tiempo, el periodo base sería el año o mes en que se considera que el precio es normal o estable y todos los demás precios se comparan con este valor base. Muchas gracias. Les voy a dejar con mi compañera, la alumna María Ramírez. Buen día, mi nombre es María Graciela y hoy me corresponde hablar acerca de los tipos de índices simples y compuestos. Los números índices se clasifican de varias maneras, dependiendo si se considera el número de variables o de la metodología del cálculo. Tenemos como primero el índice simple. Mide el cambio en un solo producto. Es directo y fácil de calcular. Es una medida estadística que permite comparar la evolución de una única magnitud a lo largo del tiempo o entre diferentes situaciones. Se utiliza para evaluar cambios en un solo artículo o concepto, tomando como referencia un periodo base al que se le asigna el valor de 100. Los índices simples son particularmente útiles para analizar la variación porcentual
de una magnitud específica entre dos momentos distintos. Los índices simples se utilizan comúnmente en diversas áreas, como economía y finanzas, para medir cambios en precios, cantidades producidas o ventas. Por ejemplo, si se quiere analizar la evolución del precio de un producto específico. Luego tenemos el índice compuesto. Considera múltiples productos, ofrece una visión más amplia del mercado. Un índice compuesto es una medida estadística que combina múltiples variables en un solo valor para presentar un concepto complejo o tema de interés. En esencia, resume la variación promedio de un grupo de variables en relación con un periodo. Compuestos miden los cambios conjuntos de dos o más variables. Estos índices se obtienen por la combinación de los índices simples de cada una de las magnitudes que se está analizando. Como puntos claves del índice compuesto tenemos el propósito. Se utilizan para medir temas que son difíciles de definir o medir directamente, como la vulnerabilidad social o la innovación empresarial. Construcción. La creación de un índice compuesto implica un proceso de 3 pasos: procesamiento de variables, combinación de las variables y postprocesamiento del índice. Ponderación. Cada variable en un índice compuesto tiene una ponderación que refleja su importancia relativa en el total. La suma de estas ponderaciones es igual a la unidad. Tipos comunes. Algunos índices compuestos comunes incluyen el estimador mensual de actividad económica, el índice de precios al mayor y el índice de precios al consumidor. Índices de precios, cantidad y valor. Un índice de precios es una medida estadística que evalúa la evolución del nivel de precios en una economía durante un tiempo específico. Estos índices son mediciones de los cambios proporcionales de un conjunto de precios a lo largo del tiempo. Para calcular un índice de precios es necesario medir un grupo de productos o una canasta de bienes y servicios, determinar la importancia relativa de cada componente en el total de la canasta y establecer la manera más apropiada de promediar las variaciones de sus precios. Los índices de precios se pueden clasificar en dos grandes grupos: índice simple, donde se calcula como el cociente entre el precio en un periodo concreto y el precio en el periodo base. Índices compuestos utilizan más magnitudes para dar mayor realismo al índice, empleando la media de evolución de los precios en el lugar de tomar el valor del precio en el momento específico. Por último tenemos los precios. Miden la inflación o deflación, impactan el poder adquisitivo. Cantidad. Reflejan cambios en la producción, indican crecimiento o regresión. La cantidad se refiere a la magnitud o número de unidades de un bien, servicio o factor de producción. Y el valor, que combinan precio y cantidad, muestran el valor total del mercado. El valor es un concepto que intenta medir la utilidad o el beneficio que tiene un bien o servicio y proporcionan a un individuo o a la sociedad. A continuación les estaría dejando con mi compañero Marcos Sayago. Los índices ponderados existen 3 tipos esenciales: las Peirce, Paschen y Fisher. En términos generales, los 3 se basan en las cantidades que existen en una distribución. Las Peirce usa cantidades del periodo base, tiende a sobreestimar la inflación. En cambio, la de Paschen emplea cantidades del periodo actual, puede subestimar la inflación. Y la de Fisher es una media geométrica de las Peirce y Paschen, busca un punto intermedio. En características generales, la de las Peirce utiliza cantidades del periodo base para ponderar los precios. Mide el cambio del costo de una canasta fija de bienes y servicios utilizando las cantidades del periodo base y los precios actuales. Se basa por una fórmula definida por IPL es igual a la sumatoria de P sub 1 Q0, la sumatoria de P sub 2 y Q0, donde P sub 0 y Q sub 0 son los precios y cantidades en el periodo base. Esto pueden sobreestimar la inflación. La de Paschen utiliza cantidades del periodo actual como ponderaciones y su índice puede subestimar la inflación, mientras que la de Fisher calcula la media geométrica de los índices anteriores para mitigar los problemas de sobreestimación y subestimación. Si su fórmula se da por IPF es igual a IPP por IPL, donde IPP es el índice de Paschen y IPL es el índice de las Peirce.
Se considera un resultado intermedio de los dos anteriores. Utiliza cantidades del periodo actual como ponderaciones y puede subestimar la inflación. En la comparativa, podemos observar que ambos tienen sus características bases. En ejemplo, las cantidades, el sesgo y la complejidad pueden variar entre simple, mayor o media. Ahí es donde se pueden ver las variaciones existentes en el análisis. Y finaliza con las pruebas de los números de índices, pues asegura la consistencia que verifican la lógica de dicho índice. Es decir, valora la variación relativa de una magnitud simple o compleja a lo largo del tiempo y el espacio. Y en este caso, pues analiza la evolución de los fenómenos económicos complejos, como el nivel de inflación en el crecimiento. Existen diversos tipos. Los números índice pueden ser simples, pues pueden medir la variación o la evolución de una única variable, o compuestos que miden la evolución de un conjunto de variables. En sus usos pueden usarse en análisis económicos o descripción de fenómenos. A través de su cálculo se elige un periodo como base de referencia para comparar los valores. Y también existen limitaciones en sus fórmulas, ya que pueden utilizar los números índices, ya que en diferentes fórmulas puede arrojar resultados diferentes. En general, consta de 3 elementos bases, que es la prueba del tiempo, debe ser consistente al invertir los periodos. Prueba de factor, pues el producto de los índices del precio y la cantidad debe ser igual al índice del valor. Y circular, compara el índice de un periodo con un periodo base indirectamente a través de otro periodo. Buen y bendecido día. Quien les habla, Nelson Moreno. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que va a ser cambio de base. El cambio de base en números índices se refiere a la actualización del periodo de referencia utilizado para calcular el índice. Este cambio es necesario para mantener la relevancia y la representatividad del índice, dado que con el tiempo los patrones de consumo y las condiciones económicas pueden cambiar significativamente. Bien, tenemos relevancia. Un año base que se aleja demasiado del periodo actual puede hacer el índice pierda su significado, ya que no refleja adecuadamente las condiciones actuales de mercado. La actualización de patrones de consumo. Con el tiempo, los bienes y servicios incluidos en un índice pueden cambiar, lo que hace necesario ajustar la base para reflejar estos cambios. Estabilidad económica. Se busca elegir un año base que represente un periodo de estabilidad económica, lo que facilita la comparación con periodos posteriores. Es necesario ajustar los números índices al cambiar la base. Las técnicas de empalme y enlazamiento aseguran la continuidad de la serie histórica. Ahora bien, cambio de base en números índices. ¿Por qué y cómo hacerlo? ¿Por qué? Para comparar datos con un periodo de referencia más reciente. ¿Cómo? Dividir cada valor por el valor nuevo periodo base y multiplicar por 100. Consideraciones. Asegurar la comparabilidad de los datos. Ahora, el empalme y el lanzamiento, uniendo series temporales, nos va a permitir que el empalme es unir dos series que usan diferentes metodologías o bases. El enlazamiento, multiplicar la serie anterior por un factor de ajuste. Y el objetivo, crear una serie temporal continua. Entonces, tenemos que el empalme, o también conocido como enlace, de series de números de índice es un procedimiento que se realiza generalmente después de una revisión de índice. Esta revisión puede ser motivada por cambios significativos en los patrones de gasto de los consumidores, la obsolescencia de ciertos bienes o la aparición de nuevos productos en el mercado. El objetivo del empalme es crear la serie continua que refleje la evolución de la magnitud medida a lo largo del tiempo, incluso cuando se han producido cambios. ¿Cómo se realiza el empalme? El empalme de índice implica conectar dos series de números índices que tienen diferentes periodos o bases de metodología. Esto se logra utilizando un coeficiente de enlace que permite unir los valores del índice antiguo con los nuevos. Método para empalme, propiedad circular. Se dividen los valores del índice en la base antigua con el valor de dicho índice para el año de la nueva base. Fue una presentación del grupo número 6, presentado por Nelson Moreno, María Ramírez, María Contreras, Marcos Sayago, y bueno, esperando que esto haya sido de agrado y de gusto y que sirva para nuestra próxima carrera. Gracias por ver y adiós y buena suerte.